Este verano he viajado con mi mujer hasta Grecia en coche durante 45 días y hemos visitado múltiples lugares donde han ocurrido múltiples hechos bélicos, tanto en guerras cercanas como en guerras lejanas en el tiempo, ¿no? Y después de un largo viaje de 10.741 kilómetros y 318 millas náuticas, llegas a una conclusión muy clara, ¿no? O sea, somos incapaces de vivir sin la guerra. Incapaces. No hay ningún tiempo histórico, al menos en la memoria de la humanidad, que no haya habido absurdidades como la guerra, que haya matado a miles, decenas de miles, centenares de miles, incluso millones de personas, ¿no? Incluso hoy día, que supuestamente estamos en el 2015 y que deberíamos vivir, después de todos los adelantos médicos, de del desarrollo intelectual, de la democratización de las sociedades, deberíamos vivir mucho mejor que vivíamos hace años o décadas o siglos. Estamos en estos momentos ante la mayor crisis de refugiados de la historia, ¿no? Y no lo digo yo, lo dice el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que ya el año pasado advertía claramente a los gobiernos occidentales, los gobiernos más ricos, los gobiernos más potentes económicamente, que se venía encima una gran crisis de refugiados. Íbamos a superar incluso el número de refugiados, es decir, de personas que han tenido que huir de sus países, que ya no están en las fronteras de sus países, históricas, ¿no? 15 millones de refugiados, ¿no? Ni siquiera al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando también se produjo una situación brutal, dantesca, la guerra había acabado, pero los refugiados seguían a millones de un lado para otro, hubo una situación similar, ¿no? Por eso sorprende mucho que ahora en el verano, después del verano, alguna imagen fija mediática que hemos visto y que nos ha impresionado por el protagonismo de un niño en este caso, ¿no?, nos deje sin respiración, como si esto no se supiera que estaba ocurriendo o que estaba a punto de ocurrir, ¿no? Recuerdo que en este viaje largo en el que empezamos viajando por Francia, por cierto, me han venido unas cuantas multas. Los franceses son muy duros con el tema de las multas y si van a Francia tengan cuidado porque como se pasen 7 kilómetros de 97 le meten una multa. Y me ha llegado un porrón de multas, ¿no? O sea, estoy alucinado de lo duros que se han puesto en los últimos tiempos. O sea, que tengan cuidado si van a Francia con las multas. Bueno, todas pequeñitas de 45 euros si las pagas en el acto, pero joder, me han llegado bastantes, un grupo, un pegote de multas. Decirles que después de atravesar Francia, Italia, entrar en Balcanes, en Bosnia, Herzegovina, Serbia, Kosovo, Bulgaria y Grecia, y finalmente con el ferry ir desde Peloponeso hasta Bari, al final la ciudad, digamos que sorprendentemente está más en pie de todas las ciudades que he visto destruidas, es Pompeya. Porque sorprendentemente Pompeya fue la única ciudad que no fue destruida por la mano del hombre, fue destruida por la mano de la naturaleza. Y la naturaleza, cuando destruye con más sabiduría que el hombre. Hemos atravesado ciudades como Pela, donde nació Alejandro Magno, que prácticamente está a ras de suelo, no queda nada. Hemos entrado en ciudades como Esparta, o como Micenas, o como Delfos o como Tebas, increíblemente ciudades que fueron ciudades importantes en la historia de la humanidad, prácticamente a ras del suelo, no queda nada en pie, fueron destruidos me imagino que por cercos salvajes que hubo en aquella época, por brutalidades gratuitas, estamos hablando de 2.500, 3.500 años, y en cambio al final la única ciudad que ves que al menos se mantiene en pie fue porque su destrucción no fue consecuencia de la mano del hombre, sino la consecuencia fue la mano de un volcán. Y los volcanes son bastante más insisto, más sabios que el ser humano. En mi caso, llevo más de 30 años trabajando en zonas de guerra, de conflictos, de situaciones verdaderamente brutales, las que son difíciles de incluso de acercar a la ciudad. Yo siempre digo que la guerra no se puede explicar, por mucho que seas capaz de hacer buenas fotos o incluso describirla o narrarla bien, es imposible explicarla a personas que no la han vivido, para su suerte, entre otras cosas porque la guerra no dura un fotograma, no dura
un minuto en el informativo, o 30 segundos, o 15 segundos, o una cola de informativo, como llaman, cuando salen estas cosas, bombardeo no sé dónde, y sale una cola, 12 segundos, porque evidentemente tiene que hablar más el político de turno para volver a repetir por encima de lo que ya todos sabemos. La guerra no dura una declaración en la radio, ni dura tampoco un texto literario de 70 líneas, o de 3.500 caracteres. La guerra dura las 24 horas del día, de los 365 días del año, de años o a veces décadas. Ahora estamos enfrentados a una situación tesitura de decenas de miles, centenares de miles de refugiados que están llegando a Europa, y por eso nos sentimos o nos preocupamos por lo que pasa. Si se hubieran ido a otros sitios no nos hubiéramos preocupado para nada de esos refugiados, como ha ocurrido en el pasado. Y claro, decimos, bueno, ¿de dónde vienen? Bueno, vienen de Afganistán, 35 años en guerra, en un país donde la media de vida son 38 años. Es decir, hay personas que nacen, crecen, se multiplican, envejecen y mueren en guerra. No saben lo que es un país sin guerra. Yo a veces me he encontrado personas que tienen unos 38, 40 años en Afganistán, he trabajado mucho en Afganistán, que no saben describirte lo que es un país sin guerra, porque desde que nacieron, desde que tienen uso de razón, su país ha estado en guerra. Guerra contra los soviéticos, entre los soviéticos y los grupos mujahidines, guerra entre los grupos, digamos, entre las guerrillas, que destruyeron el país más todavía que los rusos, guerra contra los talibanes, y después de los talibanes, más guerras y guerras y guerras, y hoy día siguen guerra. Y cuando los occidentales, que han estado un montón de años allí, se retiran, empiezan los talibanes a recuperar el terreno a marcha forzada, con lo cual seguirán en guerra otras 2 décadas, 3 décadas, o quién sabe cuándo. Guerras como las de Siria, que hace 4 años que empezó, pero que la gente no entiende que no es una guerra que empezó hace 4 años, es una guerra que ya dura muchísimo tiempo, porque es una guerra vecina a Irak, e Irak lleva en guerra desde el 2003, la última fase de la guerra. Y evidentemente los iraquíes que se tuvieron que refugiar en Siria en los años, entre el año 2005 y el año 2010, que hubo una situación muy brutal en Irak, han tenido que volver a sus países, porque evidentemente la situación de Siria se había vuelto insostenible, y los sirios no pueden ir a Irak, porque en Irak, sobre todo en el norte, están los mismos grupos armados que ellos tienen en su país. O sea, al final, los sirios tienen que salir como sea de su país y llegar a donde les reciban. Como los turcos tienen 2 millones de sirios, como los jordanos tienen 1 millón de sirios, como los libaneses tienen otro 1 millón de sirios, pues seguramente les quedan tirar para arriba, ¿no? Y claro, cuando tú ves familias enteras, hombres, mujeres y niños que huyen de la violencia brutal, que te das cuenta además que son gente de clase media, que son ingenieros, médicos, maestros, profesores universitarios, porque los pobres de solemnidad sirios no han podido salir, se han tenido que quedar, porque no tienen ni siquiera la cantidad de dinero suficiente para pagar a las mafias que les hagan llegar por lo menos hasta Grecia, ¿no? Y de ahí, con un poco de suerte, en momentos en que se abren las fronteras o se cierran las fronteras, poder llegar hasta el occidente rico, ¿no? Todo esto es parte de la historia que se va repitiendo. Hay una película muy interesante que dirigió el mismo director de Cinema Paradiso, esta película, Giuseppe Tornatore, se llama El hombre de las estrellas, donde uno de los protagonistas dice: siempre llegamos a la historia cuando ya es tarde, o siempre aprendemos de la historia cuando ya es tarde. Y seguimos repitiendo los esquemas por los siglos de los siglos y repitiendo los mismos errores, ¿no? Hace 25 años, 23 años mejor dicho, 24 años mejor dicho, empezó la desintegración de la antigua Yugoslavia. Yugoslavia era un país que estaba a finales de los 80 poniendo en serio peligro económico a España. Era un país que estaba compitiendo con los mismos, con la misma fuerza de un país emergente como era España en aquel momento después de la dictadura. Era un país que nos ganaba en fútbol, varios mundiales, varios europeos no hemos podido ir por culpa de Yugoslavia, nos ganaba siempre en baloncesto. El Madrid se tiró décadas sin ganar una Copa de Europa por culpa de equipos yugoslavos. Los yugoslavos eran más altos, más guapos, y las yugoslavas exactamente igual que nosotros, y además hablaban mucho mejor idiomas que nosotros. Tienen una capacidad para hablar idiomas impresionante, ¿no? Con lo cual estábamos en una situación en la que esta gente, estos yugoslavos, estaban haciéndonos daño económicamente. Yo recuerdo, a finales de los 80, yo trabajaba de camarero en un restaurante en Tarragona, y mi jefe decía: es que los turistas no vienen a España
o están dejando de venir a España porque se van a Yugoslavia, se van a las costas croatas, ¿no? Y esto estaba pasando, ¿no? Y de repente un país que estaba emergiendo de una situación, de una dictadura, como fue la dictadura titoísta, aunque fue bastante menos brutal que la soviética, porque era una dictadura de economía mixta, un país que estaba saliendo de esta situación, que estaba desarrollándose a marchas rápidas, que además era bastante cercano a Alemania, con los cuales los alemanes invertían en la industria automovilística en Bosnia, incluso en Serbia, porque la mano de obra era más barata que la alemana, está en 1000 pedazos a partir de mediados del 91, y hoy día son 7 países después de 5 guerras. Yugoslavia se ha convertido en 7 países tras 5 guerras que han durado una década, desde el 91 hasta el 2001, 2002. Primero la guerra de Eslovenia, que duró escasamente 10 días, después la guerra de Croacia, que duró 6 meses, y después la guerra de Bosnia, que duró 3 años y medio, la guerra de Kosovo, que ha durado años y años, y en que incluso hemos tenido que asistir a finales de los 90 a deportaciones de seres humanos similares a las que se hicieron durante la Segunda Guerra Mundial por parte de los nazis, y finalmente la guerra de Macedonia. Cuando ahora regresas a estos países te das cuenta del daño de la guerra, porque la guerra no acaba cuando Wikipedia dice. Esa idea de que la guerra de Bosnia acabó el 15 de diciembre de 1995, cuando se firmó el acuerdo de Dayton, es decir, el 15 de diciembre de este año serán 20 años, eso es mentira. Mentira, las guerras acaban cuando las consecuencias se superan. ¿Cuándo se superarán las consecuencias de la guerra de Bosnia? El día que no haya que enterrar ninguna víctima más de esa guerra, encontrada en fosas comunes en Bosnia, que hoy día todavía se siguen identificando, primero desenterrando, identificando y enterrando. Si ustedes tienen interés o posibilidad de ir alguna vez a Bosnia, intentan hacerlos alrededor del 11 de julio, y el 11 de julio en Srebrenica, cada 11 de julio se entierran a las víctimas identificadas durante el año anterior, que han sido encontradas en fosas comunes y que han sido identificadas. Algo que se está haciendo muy bien, porque yo siempre digo, el día que un 11 de julio en Srebrenica no haya ningún ataúd más, ese día habrá acabado la guerra de Bosnia, posiblemente unos 30 años después de lo que dice Wikipedia. Por eso las consecuencias de la guerra son tan brutales. No quiero trazar paralelismo porque quiero hablar más de Bosnia, pero bueno, ustedes si utilizan la imaginación verán que podemos establecer este mismo mecanismo o esta misma reflexión sobre cualquier guerra, incluida la nuestra. Incluida la nuestra. Guerras que con el paso de los años, las décadas, se van quedando ahí, los grandes daños de la guerra no se acaban de superar y al final, después de la lucha de muchas personas por buscar a sus seres queridos, acaban encontrándolos o no encontrándolos. En algunos países se hacen bien las cosas, como por ejemplo en Bosnia, como por ejemplo en Colombia, que a pesar de la guerra actual se siguen buscando los desaparecidos, como por ejemplo en Guatemala, que a pesar de que los máximos responsables no tienen mucho interés en buscarlos, se acaban buscando, y en cambio en otros países esto no ocurre. Cuando yo llegué a la guerra de los Balcanes, en la guerra de Croacia, yo acababa de estar prácticamente 8 años de mi vida trabajando en América Central y en América del Sur. Había cubierto guerras centroamericanas, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, la crisis de Panamá, la guerra de Colombia, la guerra de Perú, la dictadura de Pinochet en Chile, la dictadura de los militares en Argentina, la dictadura del Cono Sur. De hecho, le digo muchas veces a mi amigo mexicano, entonces íbamos a México a descansar, porque el único país tranquilo de América Latina era México. Bueno, tranquilo relativamente, pero vamos, al lado de lo que es hoy día, bastante más tranquilo. Después de pasar 8 años entendiendo las razones de las guerras, decía, bueno, vamos a ver, si en El Salvador 14 familias son las dueñas del Salvador, 14 terratenientes son los dueños del Salvador, se entiende que la gente se canse de aguantar y se levanten armas. Entonces, la guerra obedecía a una lógica inteligible, ¿no? Yo la entendía al menos, aunque era joven. De repente llego a los Balcanes, que yo había conocido la antigua Yugoslavia en el año 81, cuando, siendo un joven estudiante de periodismo, me fui con uno de mis mejores amigos a viajar por todos los Balcanes. Y nos quedamos muy sorprendidos que en esos Balcanes, prácticamente un año y medio después de la muerte de Tito, hubiesen esos equilibrios, ¿no? Esos equilibrios religiosos, no étnicos. Nunca hubo una guerra étnica. La única guerra étnica que ha habido en los Balcanes fue la guerra en Kosovo, entre albano-kosovares y serbios ortodoxos. El resto eran todos eslavos.
Los musulmanes bosnios eran eslavos, los serbios eran eslavos, ortodoxos, los croatas católicos eran eslavos y solamente había una minoría judía y gitana que quizás eran los únicos que pertenecían a otras etnias, pero que no estuvieron implicadas directamente en la guerra, ¿no? Entonces, cuando yo llegué en ese viaje placentero de los años 80, me sorprendió mucho Sarajevo. Yo conocí Sarajevo, me gustó mucho, una ciudad que en 500 metros tenías la catedral católica, la catedral ortodoxa, la gran sinagoga y la gran mezquita. Decías, hostia, esto como Toledo, la Toledo de hace 10 siglos, ¿no? Y las cosas funcionaban, ¿no? Nadie se declaraba, no veías una mujer tapada, no veías nadie se ponía en una situación de decir queremos acabar con unos o con otros. Parecía como muy equilibrado todo, ¿no? Además, los yugoslavos tenían una fijación con el rock. En la Yugoslavia era donde había los mejores grupos de rock después de Inglaterra, con lo cual nosotros estuvimos en un par de grandes conciertos rockeros y viendo a un montón de gente joven bailando, fumando hachís a punta pala, bebiendo alcohol a pesar de que había policías y tal y que vigilaban, y dije, bueno, esto parece como España, ¿no? Y de repente todo esto se acaba desmoronando, ¿no? Cuando yo llego a la guerra de Croacia en el año 91, me quedo espantado. Estoy en los sitios más calientes de la guerra de Croacia y digo, pero aquí, ¿por qué la gente se mata? ¿Cómo es posible diferenciar a un católico croata de un serbio ortodoxo, cuando muchos eran matrimonios mixtos y caían bombas y además con ganas, ¿no? O sea, la gente disparaba a matar, bombardeaba salvajemente, utilizaban la artillería pesada, utilizaban la aviación. Y yo recuerdo que cuando salí de Croacia dije, nunca más volveré por aquí. Adiós. Y de hecho, cuando empezó la guerra de Bosnia, yo me alejé. Había estado en Centroamérica viendo cómo acababa la guerra de El Salvador, cómo acababa la guerra de Nicaragua, cómo se estaba intentando llegar a un acuerdo de paz en Guatemala. Y cuando empezó la guerra de Bosnia, el 6 de abril del 92, me hice el loco. Miré hacia otro lado. Dije, no quiero saber nada de esta guerra. No la entiendo. No entiendo que la gente con los mismos rasgos se mate. Y que uno me diga que es porque es católico, otro día porque es ortodoxo. Digo, esto pasó hace 300 años, guerra de religiones, que duraban 100 años. En Europa hubo guerras de religiones que duraron 100 años. 116, la guerra de los 100 años duró 116 años en realidad. Y no quería ir por ello. Entonces, al final, conseguí un viaje muy barato que hacía Barcelona, Belgrado. Ahí quería quedar unos 5 o 6 días y de ahí me iba a Amán, porque quería entrar en Israel y hacer una historia con los palestinos. Y de repente me pilló el bloqueo de la Comunidad Europea a la antigua Yugoslavia. Mi billete de avión desapareció, se canceló, me quedé bloqueado en Belgrado y un buen amigo mío, un gran amigo mío, Santiago Lyon, me dijo, acompáñame a Sarajevo. Yo dije, ni loco, no voy a Sarajevo ni loco, no quiero saber nada de las guerras balcánicas. Estoy intentando a ver cómo consigo marcharme de aquí y llegar a España, aunque sea en tren. No quiero saber nada de las guerras balcánicas. Bueno. Entonces, al final me convenció y llegamos a Sarajevo. Me arrepentí nada más por poner el pie en Sarajevo, dije, era brutal lo que estaba pasando, y empezamos a trabajar muy intensamente. Había muchos muertos, muchos bombardeos, son imágenes de entonces, de este mes de junio del 92, imágenes brutales, imágenes de bombardeos salvajes contra la ciudad, muertos por todas partes, entierros, y finalmente salimos, por suerte, 3 semanas después, sin un rasguño, aunque vimos morir a varios periodistas o ser heridos. Murieron 2, fueron heridos varios. Y finalmente, yo recuerdo cuando salí de Sarajevo, dije, nunca más volveré aquí, nunca más. Llegué a mi casa, estaba bastante dolido por todo lo que había visto, y al final, pues las promesas siempre se volatilizan. Continué regresando a Sarajevo y empecé a trabajar en blanco y negro.
Yo estaba en una situación muy curiosa. Toda mi vida había trabajado en color, porque en aquellos tiempos los medios de comunicación querían color, las revistas querían color, las revistas, los semanarios querían color, pero decidí que yo quería hacer otro tipo de trabajo, un trabajo menos visual, relacionado con la guerra, menos mostrar lo evidente de la guerra, que son los muertos, los heridos, los entierros, los heridos en los hospitales, los entierros, la violencia contra los civiles. Y yo quería hacer una historia más narrando, de narrador, de lo que estaba pasando en Sarajevo, sobre todo a través de las historias y las experiencias de los civiles, ¿no? Y finalmente, en el año 94, en diciembre, apareció este libro, el libro del Cerco de Sarajevo, que luego se convirtió en una exposición en enero del 95. Curiosa porque era una exposición que la gente iba a ver y no veía lo que había pasado, veía lo que estaba pasando. Durante todo el año 95, el Cerco de Sarajevo continuó y yo iba mostrando las fotografías de un cerco que no había acabado. No era una retrospectiva, era una historia que mostraba con dureza lo que estaba ocurriendo en la ciudad. Pero yo había huido un poco de esta imagen más retórica de la muerte y había empezado a hacer fotografías de los vivos. Al final llegué a la conclusión de que los muertos son el menor problema de una guerra. Los muertos se entierran y además en el mundo musulmán se tienen que enterrar el mismo día, con lo cual a las pocas horas de morir ya no hay muertos, ya está el muerto enterrado. ¿Qué pasa con los vivos? ¿Qué pasa con los que sufren amputaciones, con los que sufren, con los niños que salen a la calle a buscar agua y de repente quedan acribillados a balazos? ¿Qué ocurre con el estrés postraumático, ¿no? ¿Qué ocurre con la gente que... Yo he conocido personas que en Sarajevo me decían, en 3 años y medio no he salido de mi casa, no me he atrevido a poner el pie en la calle. Tenía una vecina, Nadia, que hablaba muy bien español, de origen judío, que nunca en 3 años y medio puso los pies en la calle. Es impresionante, ¿no? Porque claro, estamos hablando de una ciudad donde no había luz en las casas, no había agua corriente, no había calefacción. Todo el mundo tenía que ir a buscar todas esas cosas. Entonces era su marido el que iba, pero ella no se atrevía, estaba bloqueada, decía que tenía tanto miedo que nada más escuchar un bombardeo se ponía a temblar, ¿no? Entonces yo empecé a hacer un poco, a recoger este tipo de imágenes de la cotidianidad, las imágenes que tenían ese efecto, digamos, de lo que es una vivencia permanente. Estamos hablando de una ciudad que durante el cerco más o menos murieron 11.000 personas, pero otras 50.000 fueron heridas, en una ciudad donde 1 de cada 5 muertos era un niño, 1 de cada 6 heridos era un niño. Y al final, bueno, pues fui recogiendo todas estas imágenes que se convirtieron en un libro. Hay algunas imágenes, algunas historias pues muy duras, ¿no? Esto, por ejemplo, es la historia de una niña, Nalena Escurupán, que el 6 de enero del 94, el Día de Reyes, estaba en su casa, estaba siendo acunada por su tía cuando su madre estaba preparando un biberón en la parte trasera de la casa, cuando un proyectil disparado por un cañonero, por un cañón que estaba en las colinas, penetró en la casa, destrozó la casa, hizo un boquete de 1 metro por 1 metro en la casa. La tía quedó decapitada y ya quedó en el suelo destrozada, ¿no? Yo al día siguiente fui a ver lo que había pasado y alguien me dijo, en el hospital hay un bebé que está muy mal. Y fui al hospital y cuando la vi me quedé muy impresionado. Luego hablé con los médicos y les dije, bueno, ¿cómo está la niña? Y ellos me dijeron, no, la niña no está tan mal, es algo superficial, las heridas son superficiales. Decía, pero superficiales, sí, no está tocada es posible que no muera. Pero la niña murió al día siguiente. Y los médicos bosnios sabían cuando alguien podía morir o alguien no podía morir, no eran unos curanderos ni unos... Muchas veces he pensado, ¿por qué esta niña, Nalena, muere cuando no tiene que morir? Bueno, uno puede pensar a veces que el mundo en el que llegas, y ya cuando llegas ya no tienes ni padre. Su padre había muerto antes de que ella naciera. Ella nació huérfana, había muerto en la guerra. Y cuando tienes 81 días, te pasa esto, pues me imagino que la niña diría, bueno, ahí os quedáis que yo me voy de aquí, ¿no? Y es algo que me no tanto me impresiona la imagen, porque la imagen tiene es una imagen que tiene su dureza, pero ver qué fácil que es pasar de vivir
a morir, qué paz es de pasar de que alguien te dé un diagnóstico de vida y que luego al día siguiente acabes, cuando vas al hospital a visitarla, te dicen, no, ayer murió y hoy la van a enterrar, ¿no? Entonces, son imágenes que, bueno, quedan un poco ahí en el recuerdo de cada uno. O esta pareja, ¿no? Que esta pareja era una pareja curiosa. Un día me encontré al padre que estaba herido en una mano, paseando con el crío por la calle, y cuando nos pusimos a hablar, yo iba a un traductor, me dijo, no, vente a mi casa que tengo otro hijo. Entonces llegué a la casa y decidí, joder, pues esto es una historia bonita, ¿no? En medio de la guerra voy a documentar, de hecho hice un reportaje amplio, cómo una pareja cría a 2 niños sin agua en el grifo, sin luz, sin leña, cuando las temperaturas alcanzaban 20 grados bajo cero en Sarajevo. Y bueno, al final construí una historia sobre la vida y la muerte, ¿no? Yo había visto justamente unos días antes de esta fotografía a la cría en la Lena herida gravemente, y luego vi a estos chicos vivos, ¿no? Era como una especie de equilibrio, ¿no? El equilibrio de la vida y el equilibrio de la muerte, ¿no? De hecho, publiqué un reportaje en Aldo Aragón que se llamaba Cuando la vida y la muerte van de la mano, ¿no? Imágenes de personas que conocí en Sarajevo, desde refugiados, pasando por heridos, por los bombardeos, amputados, escritores, había varios escritores que decidieron quedarse, entre ellos Abdullah Sidran. Abdullah Sidran es un escritor muy conocido en Bosnia, todavía está vivo, aunque tiene un cáncer avanzado, y él había sido el primer guionista de Emir Kusturica, que es el gran director balcánico, ¿no? Y había ganado un guión suyo con la película de Emir Kusturica, el Festival de Cannes, la Palma de Oro, en el año 78, Papá está en viaje de negocios, una historia sobre la dictadura de Tito, de cómo una persona se había marchado, o sea, había huido del país, y cómo la madre le contaba a sus hijos que papá está en viaje de negocios, ¿no? Y él había sido el guionista, y me impresionó mucho verlo atrapado en la ciudad de Sarajevo, ¿no? Durante todo el tiempo que duró la guerra. Un asesino, ¿no? Este fue el primer día que este tipejo, que había violado y asesinado a 30 mujeres y niñas, era juzgado en Sarajevo, ¿no? Es algo interesante porque yo estuve presente en varias de las jornadas en las que este hombre fue juzgado, y después de que el fiscal leyera todos los cargos, la defensa presentó los alegatos y presentó los testigos. Y varias personas que lo conocían aseguraron de que él era una persona pacífica. Era un tipo además gris, un tipo que nunca ha dicho nada, que antes de la guerra no había matado ni a una mosca, ¿no? Siquiera, ¿no? Entonces uno se plantea, ¿por qué un tipo que es incapaz de hacer cualquier acto de violencia antes de la guerra se convierte en un criminal, un asesino ante la guerra, ¿no? ¿Todos seríamos capaces de convertirnos en esto? Porque claro, al final las guerras se hacen porque hay personas que matan, hay personas que hieren. A veces cuando se habla de la Guerra Civil Española se cuantifica a los muertos, pero nadie se ponía a decir, bueno, ¿quién mató a los muertos? ¿Quién mató a las personas que murieron? Fueron otras personas, fueron vecinos, en un caso vecinos que iban a otros pueblos, que venían, que se cruzaban para no ser ellos mismos los responsables de los muertos más cercanos, pero en realidad eran personas como los muertos. Los que mataban eran iguales a los que morían, ¿no? Y además en las guerras, al menos yo esto es lo que he aprendido, es raro encontrar personas que prefieran morir antes que matar. Por regla general, las personas prefieren matar antes que morir. Y a veces se mata por supervivencia. Los niños soldados, que son bastante más sinceros que los adultos, lo dicen claramente. Yo mataba porque si no mataba, me mataba. Y mataba a mi padre si era necesario. Y ahí no había ningún tipo de búsqueda de una razón tal o cual. O mataba o me mataba. Y es cierto que es triste, ¿no?, tener que encontrarte muy pocas veces a héroes en las guerras, ¿no? Yo he encontrado algunas personas que han actuado heroicamente. Algunos de ellos están muertos, ¿no? Murieron por ser héroes. Otros hicieron gestiones para salvar gente y consiguieron salvar gente y no morir. Eso ya es casi como un milagro, ¿no? Pero casi siempre te encuentras personas que matan antes de ser muertos, ¿no? Prefieren matar antes que morir. La vida cotidiana en Sarajevo
Todos los cercos, decíamos hace un rato, son iguales. Estoy seguro que imágenes que yo he tomado en Sarajevo se recuerdan a las pinturas de Goya en los sitios, en los cercos de las guerras civiles, en las guerras napoleónicas, en las invasiones napoleónicas. Y estoy seguro que en los dibujos de cualquier cerco aparecerían imágenes de civiles sobreviviendo, ¿no? En mi caso, insisto, llegó un momento en que dije, no, ya no quiero más muertos. A pesar de que cada día cuantificaba los muertos. Yo iba a la morgue para saber, antes de escribir una historia, cuántos muertos había habido. Era el único lugar donde sabías con total seguridad cuántos muertos había habido. Y a veces llegabas a la morgue y había unas personas ahí siempre muy bebidas, porque vivir en una morgue durante una guerra, viendo morir, viendo llegar cadáveres, no es nada cómodo, y a veces te decían, entra tú y los cuéntalos. Y yo no te voy a contar los muertos, cuéntalos tú, ¿no? Y veías cosas muy desagradables, ¿no? Pero no las fotografiaba. Llegó un momento que dije, no, quiero saber el número de muertos, pero no quiero fotografiar cadáveres. Y insisto, empecé a fotografiar vivos, personas que intentaban, de alguna manera, sobrevivir al desastre bélico, cómo se organizaban la vida cotidiana. Los niños salían a coger a las fuentes de agua, mientras que los padres y las madres se dedicaban a recoger lo poco que había de ayuda humanitaria. A veces pasan cosas como curiosas. Estoy pensando en esta fotografía. Esta fotografía es el resultado de un disparo, fotográfico me refiero, ¿no? La siguiente imagen, él levanta la cabeza y se acabó la foto. Yo lo vi al fondo de estaba tomando, había una serie de ollas comunes donde la gente sin recursos iban a comer. Se había colocado al final de una sala, había poquísima luz, y me acerqué sigilosamente porque no quería entorpecerlo, esperé y de hecho cuando escuchó el clic levantó la cabeza y ya no se acabó la atmósfera. Incluso hay una fotografía, tercera fotografía, que está medio sonriendo y ya no hay foto, ¿no? Es una fotografía que parece un cuadro, ¿no? Parece un cuadro de lo que es una vida cotidiana en un cerco, ¿no? Otras imágenes en las que vemos la vida cotidiana. El pan era como la vida, ¿no? Conseguir pan era importantísimo. La gente buscaba leña porque las casas eran muy frías, ¿no? En medio de cementerios o intentaban salvar lo que podían de los bombardeos, ¿no? O al final, pues la vida continuaba, ¿no? Vemos aquí a esta mujer en medio del desastre poniendo las sábanas a secar, ¿no? En un día que por fin había salido algo de sol, porque el clima de Sarajevo es duro y el invierno es larguísimo, ¿no? Algunas imágenes que sirven para pasar de un bloque a otro. Cuidado francotiradores, pone ahí. Los ciudadanos se intentan organizar, empiezan a colocar estos contenedores para evitar el paso de las balas de los francotiradores. Esto era, pues, lo colocaban ahí para poder entrar y salir sin que les disparasen. Veis imágenes curiosas como esta, los coches en batería, o estas imágenes, parecía que habían hecho una obra de arte, ¿no? En medio de la desolación y la violencia, ¿no? O esta imagen que está aquí, pues, fotos típicas cotidianas de pasamos un puente para tener que dar la vuelta, ¿no? Los niños también son muy protagonistas de las guerras. Los niños rápidamente se hacen a la guerra, saben olisquear en momentos de calma, salen a la calle. Me imagino que siempre con mucha preocupación de los padres, porque los bombardeos mataban a muchos niños. Y a veces encuentras imágenes en medio de las ruinas, imágenes potentes, ¿no? Imágenes de la vida cotidiana, ¿no? Recuerdo que a estos chavales les pregunté, ¿no tenéis miedo? Porque estaban escuchando disparos muy cerca, ¿no? Nada, no hay ningún problema, aquí estamos protegidos. Yo decía, pues, con todas las paredes destrozadas, ¿no? Por los bombardeos, ¿no? Imágenes de niños que pueden ser nuestros hijos, porque al final todos los niños de todas las guerras, las víctimas de todas las guerras se parecen, son intercambiables. Imágenes como esta, que puede ser bonita en un pueblo de Navarra, en el Pirineo aragonés o en Sarajevo, ¿no? Porque los colegios funcionaban. Los colegios funcionaban. Y recuerdo yo, delante de mi casa donde yo viví mucho tiempo en casas particulares. Porque me permitía estar más tiempo en Sarajevo y también entender mejor cómo era la vida, ¿no?
Y delante de mi casa había un instituto donde yo vi varias veces morir a niños menores, ¿no? Mientras intentaban llegar al colegio, ¿no? Al instituto. Francotiradores disparaban y en varias ocasiones cayeron varios niños o fueron heridos niños delante de mi casa, ¿no? Estas 4 niñas, ¿no? Que podían ser 4 niñas de Pamplona o de Estella o de Zaragoza o de Madrid o de París. La biblioteca de Sarajevo, ¿no? Una imagen también muy conocida mía. Yo suelo desdramatizar, sobre todo cuando estoy entre fotógrafos, porque algunos me dicen, no, qué foto más artística, ¿no? ¿Artística? Esto es la guerra, ¿cómo va a ser artístico? Esto es una guerra, esto es consecuencia de una guerra. Y en mi caso, y además lo digo muy llanamente para que todo el mundo lo entienda y no se piense que las fotos, buenas fotos aparecen por la calidad del fotógrafo, a veces simplemente por churra, ¿no? Fue consecuencia de un churro, ¿no? O sea que encima ni siquiera es una foto, es una gran foto y a mí me está dando buenas alegrías porque siempre que hay un museo o hay un coleccionista que le interesa algo de mi trabajo, esta fotografía está en el paquete, ¿no? Todo el mundo quiere esta fotografía. Porque todo el mundo fotografió la biblioteca de Sarajevo destruida, pero nadie con una de luz. Pero esta de luz nació de la suerte, ¿no? De una serie de situaciones que se produjeron conectadas unas con otras y que hacen posible que de repente un domingo de julio aparezca esta fotografía, ¿no? 2 semanas antes yo estaba en el centro de Bosnia con un gran amigo, Alfonso Armada. Habíamos alquilado un coche, estábamos bajando el coche. Yo estaba bajando mi chaleco antibalas del coche cuando 2 personajes armados nos apuntaron, nos colocaron los fusiles en la cabeza y me dijo, dame las llaves del coche. Yo vi que el tipo no estaba para la broma, le di las llaves y me di cuenta de que se llevaba mi coche y se llevaba todas mis cámaras, ¿no? Mis cámaras estaban atrás, no había conseguido sacarlas, ¿no? Durante 5 días estuvimos buscando el coche. Al principio nos decían, estábamos en un enclave croata católico y los paramilitares y el ejército croata nos decía que habían sido serbios. Y decía, no, serbios nada, aquí no vienen a entrar serbios, estos sois vosotros, son vuestra gente. Después de una gran bronca que tuvimos y tuvimos que hacer mucha investigación, un chico de la familia donde estábamos viviendo nos dijo, han sido Pepito y Juanito y vuestro coche debe estar en tal sitio. Finalmente lo conseguimos localizar 5 días después, pero una parte de mis cámaras se habían desaparecido y el fotómetro manual que yo siempre utilizaba con el blanco y negro estaba roto. Entonces, 2 semanas después llegué a Sarajevo y un domingo, mientras que estaba paseando por el centro, entré en la biblioteca, vi que había una buena luz, hice un par de fotos, me extrañé un poco, como no tenía el fotómetro manual, no estaba midiendo bien la luz. Al salir me di cuenta de que el asa de la cámara estaba equivocada, en vez de 400 tenía 100 asa, cuando se cambiaban los asas de manera manual, y dije, joder, pues tengo que entrar de nuevo a hacer la fotografía. Y de repente volví a entrar y me encontré las de luz. Si aquellos chicos no lo hubieran robado, no me hubieran asaltado, no me hubieran quitado mis cámaras, no me hubieran roto el fotómetro, esta foto no hubiera salido. De hecho, estoy buscando a los chicos para darles una compensación económica. Para que veáis, las fotos a veces salen de puro churro. O sea que esto de arte tiene lo que yo de cura. Bueno, imágenes de la guerra, imágenes de la desolación, de la destrucción, del frío, de la desolación. Esta fue la foto que puse en portada, porque me parecía que la foto que mostraba en su conjunto más brutalmente esta soledad, ¿no?, de una ciudad europea, corazón de Europa, olvidada por la diplomacia y la política de los europeos, que dieron una demostración de cinismo y de hipocresía tremenda, pero también de los ciudadanos europeos. No recuerdo ni una sola manifestación de aquellos años en los que los europeos, los españoles, salieran a la calle a decir no a la guerra, como hicimos en el 2003. Había que preguntarnos por qué salimos a unas guerras a decir no y otras guerras nos olvidamos. Y al final, bueno, eran unos señores que estaban paseando por una avenida de los francotiradores, aquí mataban a la gente. Pues se había producido un bombardeo sobre Sarajevo muy duro, la OTAN había intervenido y estábamos en un momento de relax, entre comillas, pero había francotiradores a 300 metros, ¿no? Y yo recuerdo que le hice la foto, continué andando con ellos y cuando llegué justamente aquí, porque esto estaba más o menos seguro, vi que seguían y les llamé y les dije, hay francotiradores.
hay snipers, ¿no? Ellos me dijeron, no nos importa, vamos a seguir andando. Y siguieron andando, entonces esperé un poco, vi que pensé que los iban a matar, ¿no? Era un blanco muy fácil. Y finalmente los señores siguieron andando, al final entraron a una casa que estaba como a 300 o 400 metros y ahí se perdió la imagen, ¿no? Pero podían haber muerto, ¿no? Tranquilamente. Bueno, este era un día en que estos señores estaban intentando bajar a este perro, que estaba medio acojonado porque estaban cayendo bombas muy cerca. Y aquí vemos aquí unos pajaritos que parecen todos los pájaros de Gisco, ¿no? Y luego vemos un almohadano llamando a la oración y una monja entrando en la iglesia católica y un señor quitándose las uñas con un corta uñas. Y finalmente la última foto de este trabajo. Al final uno cuando hace un trabajo necesita un guión cronológico, necesita un hilo narrativo y tienes que buscar las fotos, cómo colocarlas para que se entienda, ¿no? Al final esta fotografía la coloqué como final de todo ese trabajo porque era un retrato de Tito. Tito había sido el dictador de Yugoslavia, el dictador que había mantenido unida a Yugoslavia, seguramente contra su voluntad, pero la había mantenido unida. Y después estaba el retrato y estaba también este traje militar, pero que era de una compañía de teatro. No era un traje bélico, era una compañía de teatro que hacía teatro. Y dije, bueno, pues esta fotografía la coloco aquí, ¿no? Bueno, yo he vuelto muchísimas veces a Sarajevo. De hecho, los dos proyectos fundamentales de mi vida profesional, que son Vidas minadas y Desaparecidos, hay protagonistas de Sarajevo. En el caso de Sarajevo, en Vidas minadas, un muchacho que conocí con 13 años, Adis Esmaili, que perdió un ojo, perdió también una gran parte de la visión en el segundo ojo y que sobrevivió a la explosión de la mina de Milagro y hoy día tiene 32 años y un hijo. Una historia larga que he seguido. Y en el caso de los desaparecidos he vuelto a Bosnia porque en Bosnia se ha hecho un trabajo de, como decía, de buscar, exhumar, identificar y entregar anualmente los desaparecidos a sus familiares para que los entierren en un funeral masivo que se hace cada año en Srebrenica. Luego, si tenemos tiempo, les pasaré algunas fotos. He vuelto muchas veces. La guerra, según Wikipedia, acabó en el 95, pero yo volví en el 96, que fue donde empecé Vidas minadas en Sarajevo, 97, volví en el 2000, 2001, bueno, he vuelto muchas veces. Y en el 2008 estaba yo en un momento de muchísimo trabajo con un proyecto de desaparecidos en el que llevaba trabajando casi una década y me faltaban todavía 3 años más. Un proyecto que yo estaba haciendo en 10 países del mundo sobre la búsqueda de los desaparecidos, con el epílogo en España. De hecho, estuve en Ablitas, en Ablitas, aquí en Navarra, en una entrega de cuerpos de la Guerra Civil Española. Y también estuve en una entrega de cuerpos en Magallón. Sí, es Aragón, sí, pero había navarros de la Ribera. O sea, era una entrega de cuerpos de 70 y tantos cuerpos en Magallón, ¿se llama? ¿Cómo se llama el sitio? Magallón, Aragón, con gente de aragoneses y navarros de la Ribera, ¿no? Aparte de estar en otras exhumaciones en otros lugares de España y otras entregas de cuerpos en otras partes de España. Pero en el 2008, el Ayuntamiento de Zaragoza, hablando de sitios, quería conmemorar el bicentenario de los sitios de Zaragoza. Como sabéis, los sitios, Zaragoza, dicen las crónicas que era la Florencia española y los franceses pues la dejaron como dejaron los griegos ciudades como Pela, ¿no? Donde nació Alejandro, ¿no? Magno, al ras del suelo. Entonces querían conmemorar y me llamaron y me dijeron, oye, ¿por qué no participas con algún proyecto? Hay dinero, hay tiempo. Y pensé, digo, bueno, pues voy a regresar a Sarajevo y voy a buscar una forma, porque uno de los problemas graves que tiene un periodista, un fotógrafo que va a las guerras es cómo compensas todo ese dolor que vas empaquetando y de alguna manera lo vas empaquetando en una especie de mochila invisible que nadie ve, pero que tú conoces su peso, ¿no? Cómo tú te enfrentas a todo esto. Te vas al psicólogo a contar de tu vida, al psiquiatra, se lo cuentas a tu mujer, para que luego cuando te vayas a otro viaje se preocupe más todavía de lo que ya está preocupada. Es muy difícil buscar soluciones a tanta violencia, ¿no? Y una de las formas que yo tengo personalmente de enfrentarme a toda esta violencia es regresar a los sitios,
cuando se recupera la paz, ver con mis propios ojos como gente que he visto muy acojonada, gente que he visto con mucho miedo, verla pues pasear tranquilamente, sentarte en una terraza, tomarte un café sabiendo que no te va a caer una bomba encima, decir aquí, no hubiera aguantado un minuto durante la guerra, ahora puedo estar 2 horas, pasear para aquí, pasear para allá, encontrarte con gente que conociste en la guerra, pues, está bien, ¿no? Creo que es bonito. O ir, por ejemplo, pues ya has estado haciendo sumaciones en Guatemala, luego te vas a ver la ruina de Tikal, o te vas a ver el lago Atitlán, o si vas a Perú te vas a ver Machu Picchu, un poco para compensar, ¿no? Para no solamente ver lo peor, sino también ver también lo mejor de cada país, ¿no? En el 2003, que estuve viajando mucho por Irak de punta a punta, cada vez que llegaba a una ciudad milenaria me paraba y veía las ruinas, ¿no? Babilónicas, asirias, y fíjate, llegué a ver cosas que ya no existen. Algo que también hice en el 94 cuando estuve en Siria, ¿no? Visitar ciudades como Palmira, que al paso que vamos pronto no va a quedar ni una piedra sobre piedra, ¿no? Y es curioso porque no pasó una guerra de hace 2500 años, está pasando una guerra del 2014, 2015, ¿no? Tremendo, ¿no? Que piedras que han aguantado sin caerse 2000, 2200 años, 2300 años, sean aniquiladas por una pandilla de sectarios criminales, ¿no? Y locos, ¿no? De la vida. Locos de la vida con una estrategia de guerra muy no es absurda, ¿eh? Son tipos que saben hacer las cosas para conseguir adoctrinar a su gente y conseguir influir en la población local con campañas de terror para que la población civil los apoye, ¿no? Entonces, bueno, me ha gustado siempre hacer este tipo de viajes, ¿no? Compensar un poco lo que has visto con lo que quieres ver, ¿no? Y finalmente decidí ir a Sarajevo. Hice un viaje en dos partes, en junio-julio del 2008 y septiembre-octubre del 2008 también, y finalmente la exposición la presenté en el 2009. La exposición se llamó Sarajevo 1992-2008, y lo que hice fue fotografiar los mismos espacios 15 años después. Cogí la cámara y dije, a ver, vamos a ver, bienvenido al infierno, ¿no? Aquí vemos un semáforo, unos contenedores, a ver, ¿qué pasa 15 años después? Pues se ve el semáforo, los contenedores y la gente paseando. La ciudad destrozada, ¿no? Pero la ciudad viviendo, ¿no? Con un buen cielo que salió ese día. Al chico este que le han metido un tiro en la cabeza lo han matado. Aquí las personas están intentando llevarlo, apartarlo para poder saber quién es. Bueno, pues luego vas, ya no puedes hacer la misma imagen porque se han metido aquí un negocio de pizza, pero bueno, más o menos hay unos chicos aquí de otra generación. Vemos aquí, entonces fui escogiendo fotografías mías que había hecho y busqué los mismos lugares, los mismos encuadres, más o menos, y de alguna manera empecé a juntar este tipo de imágenes, ¿no? Esto era la tumba de una familia de 5 miembros. Cuando ves una tumba solitaria con 5 cuerpos, lo primero que piensas es cómo llegaron los cuerpos. Porque en una tumba donde tiene que haber uno, hay 5, porque tuvieron que llegar muy descuartizados, ¿no? Y en esta tumba además había 2 niños, Mirza que tenía 3 añitos y Mirela 5 añitos. O sea, los 5 miembros de la familia murieron en el mismo bombardeo, ¿no? Bueno, pues esto, 15 años después, la tumba había sido arreglada, había sido, ¿no? Aquí la vemos, Ingrid Costi, una foto muy conocida mía, que está aquí en la exposición vuestra. Y aquí vemos Ingrid Costi. Era un trabajo también casi como de investigador, ¿no? Tenías que ir buscando los sitios a ver si los encontrabas, ¿no? Pero después de dar muchas vueltas siempre lo acabas encontrando. Esta fue mi primera fotografía tomada el 6 de junio del 92, que era un sábado, en Sarajevo. Entré por la mañana bajo una lluvia de proyectiles impresionante. No sé ni cómo llegamos en el camino que hicimos de la entrada de Sarajevo por la avenida de los francotiradores hasta un pequeño hotel que estábamos alojados. No sé cómo llegamos vivos. Y después de que se tranquilizaran las cosas, salimos a la calle y yo fue la primera fotografía que tomé, ¿no? Para que habían caído un montón de cohetes, estaban tirando cohetes a toda hostia, cohetes con catiuchas y estaban barriendo toda la parte en la que yo vivía, y habíamos encontrado un montón de coches boca abajo. Por suerte, cuando hay esta intensidad de fuego, casi siempre hay menos muertos, porque la gente se mete en los búnkers, ¿no? Y la mayor parte de las casas en los Balcanes tienen búnkers. De la guerra civil, de las guerras antiguas, la gente se hace sus
búnker bodegas y ahí se esconde, ¿no? Cuando caen muchas bombas, ¿no? Bueno, al final intentas un poco eso hacer el mismo lugar que pasa, ¿no? Esta es la esquina, algunas casas habían desaparecido, por ejemplo, esta casa había desaparecido, pero esta casa, pues, si os fijáis un poco, todavía seguía en pie, ¿no? ¿Lo veis? Bueno. Cuidado, francotiradores, el paisaje cambia, la basura en el suelo, la calle se llamaba Filipa Calliza y 18 años después el cartel de la calle Calliza había desaparecido, lo habían cambiado por un nombre musulmán y bueno, por lo menos la basura estaba recogida, ¿no? Y yo pues quise decir, bueno, en vez, como tengo dos ancianitos aquí con un cartel que pone cuidado francotiradores, porque aquí disparaban, o sea, puse una chica un poco de la época, ¿no? Un poquito más moderna. La gente corriendo en medio del desastre, coche destrozado. Bueno, pues 15 años después el coche aparece de nuevo, ¿no? Aparece la niña, la busqué pero no la encontré. Pasando el puente ya estaba reconstruido. Aquí vemos a la señora está poniendo la ropa y si os fijáis está aquí este lugar, bueno, pues este es el mismo lugar. El edificio había sido tumbado. La monja, busqué a la monja, no la encontré, dije, bueno, no voy a meter otra monja, o tengo mi monja o no la pongo. Pregunté, me dijeron que ya no estaba, que se había dado otra misión, y bueno, finalmente fotografié la iglesia sin monja, ¿no? El almohadano llamando a la oración, llamaba a la oración desde aquí porque el alminar había sido bombardeado, estaba totalmente destrozado, y bueno, lo busqué y lo encontré. Y bueno, entonces dije, oye, ponte encima de la piedra y llamas a la oración. Necesitaba una fotito. Y entonces, como veis, el hombre se me puso un poco girado un poquito más girado. Le dije, no, pero mira primero para acá. Y dice, no, que no te puedo mirar para acá porque la Meca está para allá. Y yo dije, pero coño, entonces, ¿qué hacíais en el 92 mirando? No, es que estábamos equivocados. Pues nada. Yo le insistí, digo, métete mirando para acá, pues si no vas a obligar cada vez que me esta fotografía a contar que la mezquita más importante de Bosnia, los almohadanos no teníais ni la más remota idea de dónde estaba la Meca. Estabais rezando por siglos al lugar equivocado. Ya sé que con los GPS hoy día es más fácil enterarte, pero en aquellos tiempos no había todavía ese tipo de instrumentos, ¿no? Bueno, Nalena, herida, y la tumba de Nalena. Mi amigo Abdullah Sidran, ¿no? Los bosnios suelen tener bastante tienen un sentido negro tienen un humor negro muy curioso y siempre cuando los ves ahí un poco, ahora en La Paz siempre te dicen, joder, lo único bueno de la guerra era que todos estábamos delgados, ¿no? Y te lo dicen con mucha gracia, ¿no? Y dice, si sirvió para algo la guerra es para mantener todos un buen tipo, ¿no? Abdullah, aparte de estar más gordo, que evidentemente estaba más gordo durante la guerra, también tiene un cáncer y con la quimio estaba muy inflado, ¿no? Pero él mismo decía, la quimio tiene la culpa de unos cuantos kilos, pero mis kilos de más están claros que están ahí. Mi amiga Gabriela, que sobrevivió toda la guerra y luego acabó muriendo de muerte natural, aquí está su tumba. Eso de ir a visitar en Sarajevo una tumba de alguien que muere de muerte natural, no lo había hecho en toda la guerra y finalmente lo pude hacer después de la guerra, ¿no? Qué bonito. Bueno, fotografías que haces que no conoces la historia y al final el drama de la historia te lleva a la historia y te hace conocer los personajes, ¿no? Yo creo que después de hacer esta historia nunca he dejado de preguntarle a alguien a qué fotografía su nombre, ¿no? Porque yo no conocía, yo vi a este chico, vi a la madre y a su hermana mirándome, pero no les pregunté, a pesar de que estuve con ellos un buen rato, ¿no? Jugando con bolas de nieve, un buen amigo mío, fotógrafo, estaba con él y finalmente le hice unas fotos tirándose bolas de nieve y al final este amigo tomó la fotografía de este niño muerto de un balazo en la cabeza unos cuantos meses después. Bueno, yo busqué la historia, finalmente conseguí localizar a la familia. Si os fijáis, está la madre, la misma mujer, que habían pasado 15 años, pero tenían la misma cara de pena. Y esos dos muchachos habían nacido después de la guerra, y a él le pusieron también Nermí y tenía la misma cara que su hermano, que no conoció, evidentemente, que estaba enterrado aquí. Edo era un renacuajo que vivía muy cerca de la biblioteca de Sarajevo y que lo nombramos el guardián de las cenizas,
porque nos enseñaba los recovecos para entrar a la biblioteca totalmente destruida. Y aquí vemos a Edo, pues eso, después de la guerra, con su mujer, embarazada de su tercer hijo. Este verano lo he visto y bueno, el tercer hijo se lo ha quedado él, la mujer lo ha mandado al carajo y se ha ido con los 2 hijos porque es insoportable, ¿no, Edo? Edo es un chaval, pues seguramente un caso claro de estrés postraumático, ¿no? De un niño que sufrió la guerra, que nadie le ayudó, que creció con todos los fantasmas de la guerra en su cabeza y que hoy día, pues cuando hablas con él te das cuenta en forma de hablar, tartamudea, cómo es su vida, el desastre que es, porque he hablado alguna vez con su madre, que está claro que tiene que ver con la violencia de la guerra, ¿no? Estos 4 niños, que también, bueno, aquí lo vemos, a varios de ellos. Como hay algunos fotógrafos por aquí, diré que yo empecé a hacer digital en esta época. Algunas fotografías son... No, lo empecé un poquito un poquito antes, pero aquí ya empecé a tomar digital, algunas fotos en digital para mis trabajos y fotografía a los 4 niños, adultos, pero borré las fotos sin darme cuenta y al día siguiente llamé, pedí volver a encontrarnos, pero uno de ellos no pudo venir. Yo me marchaba al día siguiente de Sarajevo y solamente pude fotografiar a 3 de ellos. Por desgracia, al del centro lo mataron 2 años después unos paramilitares. O sea que esta foto no se puede hacer nunca más, los 4 juntos. Bueno, más fotografías de cómo la ciudad cambiaba, esto de la guerra y esto de la paz. A mí me gusta más cómo estaba la guerra. Y a veces les digo, pero ¿por qué no pusisteis aquí, dejaste los coches y pusisteis una especie como de rendija alrededor, arte bélico, ¿no? Y que la gente cuando viniese a Sarajevo viese cómo era Sarajevo durante la guerra, ¿no? Los coches en batería, Este es el Hotel Holiday Inn, esto de la guerra. Esto no era que a la gente le gustase hacer arte en la calle, esto era para evitar que los francotiradores que estaban ahí enfrente les volase la cabeza cada vez que salían de casa, ¿no? Se ponían estas protecciones, luego ya con el paso del tiempo, antes de la guerra todo eran árboles llenos de flores, llenos de raíces, pero lo arrancaron para calentarse durante los inviernos y después ya empezó a crecer. Como veis aquí, pues el hotel está ya prácticamente ni se ve entre las plantas. Los niños jugando a baloncesto, en el mismo sitio. Esta casa destrozada, esta cosa tapiada. Las niñas aquí lanzándose por este lugar y luego la vemos aquí. Busqué a la niña, me hubiera gustado contar hasta aquella, pero no hubo manera. Fui casa por casa durante varias tardes presentándose a todas las personas que vivían aquí, se acordaban de ella, si la habían visto, nadie se acordaba. Esto era un lugar que había fotografiado durante la guerra y luego se convirtió en una peluquería. La gente alucinaba cuando veía cómo estaba este lugar durante la guerra. Este también era otro lugar que me gustaba mucho porque aquí te podías esconder un poquito y nadie te disparaba. Este lugar se convirtió luego en una tienda, al lado de la biblioteca de Sarajevo. La biblioteca hoy día está totalmente reconstruida. A mí no me gusta cómo ha quedado, pero bueno, para gustos. El diario de Sarajevo, también un poco desastroso, ¿no? Cómo estaba y cómo es hoy día el edificio. El edificio de la presidencia arreglado y luego esta fotografía que es la fotografía que ya he puesto en la portada de mi libro Sarajevo del 94 y que luego coloqué en la contraportada y en la portada puse esta fotografía. Bueno, a mí este trabajo me sirvió mucho para ver otras cosas, ¿no? Cosas que yo no había visto durante la guerra, ¿no? Cosas incluso durante los momentos que me desplazaba andando de un lado para otro, pensando, recordando, ¿no? A veces me encontraba gente que se reconocía en las fotos que yo había hecho, se ponían a llorar, bueno, era verdaderamente increíble, ¿no? Y también me sirvió un poco, pues eso, pues en vez de ir al psicólogo y pagarle al psicólogo o a la psicóloga unos cuantos decenas de euros por hora, pues esto fue como ir al psicólogo, pero de otra manera, ¿no? Y encima te paga a ti. Bueno, yo creo que es un poco también la forma de intentar buscar tus compensaciones, tus equilibrios emocionales, tus intentos de entender mejor lo que ha pasado, ¿no? Porque la guerra, cuando estás bajo el fuego o están cayendo bombas, no tienes mucho tiempo para pensar. Tienes tiempo para correr, para hacer tu trabajo. Estás muy, muy presionado por los tiempos, tienes que escribir, tienes que mandar. En aquellos tiempos no había internet, no existía correo electrónico.
Tenías que ir, a veces me tenía que atravesar toda la ciudad para mandar mi crónica a Heraldo de Aragón o al País cuando trabajaba con ellos, y esto significaba muchas veces mucho tiempo de espera y muy pocas veces tenías tiempo para decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿No? Y entonces, en cambio, cuando vuelves de nuevo, te das cuenta de que todo lo que ha ocurrido pues tiene que ver con lo que decía al principio, ¿no? Con esta naturaleza brutal de los seres humanos por ser incapaces de vivir en la guerra, sin la guerra. Y para acabar, si queréis, pues abrimos un túnel ahora de preguntas. Si no queréis, si queréis, sigo metiendo fotos, lo que queráis. Os voy a pasar unas fotografías de mi trabajo sobre los desaparecidos. No, vidas minadas, mejor dicho. Desaparecidos después. Y voy a enseñaros la historia que hice con Aris Esmayi, al que conocí en Sarajevo justo el día después de que una mina casi lo mata. Esto fue una fotografía que tomé el 19 de marzo del año 96. Él había sido herido el 18 de marzo. Su padre murió en la guerra en el año 92, al principio de la guerra. O sea que él prácticamente pasó de sus 9 a sus 13 años en la ciudad cercada huérfano, con su hermana y con su madre. Y además él es un chico que él hacía todos los recados peligrosos. Él vivía en el peor barrio de Sarajevo, que vivió un doble cerco, el cerco de Sarajevo y el cerco de Dobrinja, con las líneas, con la front line, con la línea del frente a prácticamente 300 metros de su casa. Y él era el que, de alguna manera, iba a hacer las colas del agua, que eran bombardeadas sistemáticamente. Y a pesar de su carácter inquieto y de que estaba todo el día de un lado para otro, no sufrió un solo rasguño durante la guerra. Su padre murió, su abuela materna fue herida, su casa fue varias veces alcanzada, tiene un abuelo paterno desaparecido, y cuando ya había acabado la guerra, según Wikipedia, insisto, en marzo, la guerra se había firmado la paz el 15 de diciembre del 95 y esto ocurría en marzo del 96, entró en el barrio aledaño al suyo con sus amiguitos para jugar en un lugar donde ellos jugaban cuando eran pequeños, vio la mina y no se le ocurrió otra cosa que cogerla del suelo porque pensó, alguien la va a pisar, y al recogerla estalló, saltó para atrás, lo tiró para atrás varios metros y bueno, los amigos empezaron a correr, llamaron a alguien, llegó una ambulancia, se lo trasladaron al hospital y yo lo encontré de esta manera. Fue muy curioso porque cuando él me escuchó hablar me preguntó en inglés de dónde era. Yo dije, soy de España. Y dice, pues yo soy del Barça, ¿no? Era del Barça, ¿no? Y me dio toda la alineación del Barça de aquella época, ¿no? Después le hice una fotografía con su mamá. Él tenía metralla en todo el cuerpo. Los médicos me dijeron que posiblemente iba a morir. Después los italianos, las fuerzas internacionales italianas se compadecieron de él y lo trasladaron a un hospital cerca de Venecia y ahí le consiguieron salvar la visión, parte de la visión del ojo derecho, el izquierdo lo perdió, y lo estabilizaron y pasó 6 meses, como él dice, ciego, sin ver prácticamente, pero sabe la vida. Yo seguí la historia, volví de nuevo a Sarajevo, lo fotografié aquí en un economato que tenía su mamá, donde vivía de ello, lo fotografié en la biblioteca de Sarajevo, me gustaba mucho esto de ver las cicatrices de la biblioteca y sus cicatrices. Su prótesis, y posteriormente vino a España 7 veces entre el 97 y el 2004 para someterse a más de fueron 7 operaciones de cirugía estética en la Clínica Quirón de Barcelona. La verdad es que me gusta contarlo esto porque la persona que decidió que este chico viniera a España y fuera operado de forma gratuita fue Pilar Muro, la esposa de Publio Cordón. Como saben, era el dueño de las clínicas Quirón y de Previasa. Fue secuestrado por el Grapo hace 20 años, 15 años, fue 20 años, ¿no? Creo que ha hecho 20 años. No, 20 años, sí, 20 años, más de 20 años, esto fue. Sí, y nunca ha aparecido su cuerpo, ¿no? Y ella se enteró un poco de esta historia, bueno, se la conté yo en realidad, y dijo que adelante, ¿no? Y bueno, Aris venía
desde que era muy pequeñito, desde que era muy joven, a Barcelona. Esto es cuando cumplió 5 años después. Vidas Minadas es un proyecto que yo he ido haciendo en diferentes fases. Vidas Minadas 5 años, Vidas Minadas 10 años, que presenté en el 2007. Ya estoy preparando una cuarta parte que la voy a presentar en noviembre del 2022. O sea, que están todos invitados, que se va a llamar Vidas Minadas 25 años, con los mismos protagonistas. Bueno, él creció, ahora mide 1,95, tiene los mismos gustos musicales que nuestros hijos, o nuestros nietos, con su abuela materna. Esto es la última operación. El doctor Tapia, que es el mejor cirujano estético que hay en España, le hacía las operaciones, y me impresionaba mucho porque yo cuando entraba en el quirófano con él, se ponía siempre un platito para ir metiendo en el platito las esquirlas que le iba todavía sacando de la cara a Adis. 7 operaciones después todavía sacaba pequeños trozos de metal y los colocaba en el plato, ¿no? Aquí lo vemos a Adis en el 2007, 11 años después de ser herido. Es del Barça, lo siento mucho, como ya lo he dicho. Recuerdo que en el año 2002 me fui de Zaragoza hasta Balcanes con mi mujer y con nuestro hijo, que entonces tenía 4 años, y le dije a Adis que si quería acompañarme a hacer un viaje por el interior de Bosnia, ¿no? Íbamos a ir a zonas muy, muy conflictivas durante la guerra y extremadamente peligrosas durante la guerra y con bastante tensión durante la paz. La verdad es que a veces he pensado que aquel viaje no tenía que haber hecho, pero bueno, al final lo hicimos, mejor dicho. Y él me dijo que quería pasar por la antigua casa de su abuelo paterno, a la que no volvía desde el año anterior a la guerra. Estamos hablando del año 91, desde el verano 91, estábamos en el 2002. Y recuerdo que cuando llegamos esto fue un viaje después, cuando llegamos al lugar, dejamos el coche, andamos como, mi hijo tenía 4 años, andamos con mucho cuidado por el sendero, porque aquello no estaba nada seguro. Y cuando llegamos aquí, él estaba allí, bueno, empezó a mirar, le dije, ten cuidado, Adis, no te metas en las casas, no vaya a ser que haya alguna mina y vayas a tener otro serio susto. Y recuerdo que yo estaba mirando y pensaba, joder. Me acuerdo que mi mujer, ¿te acuerdas, no? Me dijo, joder, Adis, qué frío que es, ¿no? No se emociona. Si yo estuviese aquí, en la casa donde yo jugaba cuando era un niño, mi abuelo desaparecido, estaría llorando, ¿no? Yo le dije, está llorando por dentro. Tú no lo ves, pero está llorando por dentro. Yo tenía tanta relación con él que ya casi conocía la forma que tenía él de comportarse, ¿no? La había fotografiado tantas veces, había estado tantas veces con él, tantos silencios, tantos momentos de puro silencio, ¿no? Bueno, al final conoció a esta chica, Anaida, con la que luego se casó en el 2007 y con el 2013 tuvieron a su primer hijo, que ya tiene 2 años y medio. Bueno, es una buena historia, ¿no? Una historia que muestra cómo la vida al final continúa, ¿no? Como gente que ha sufrido mucho, pues tiene derecho también a tener una vida bonita, ¿no? Hay un documental, si a uno le interesa verlo, no sé qué ha pasado aquí, se ha quedado todo bloqueado, bueno, que se llama, hay una serie de documentales en televisión española que se llama Imprescindibles, que bueno, a mí la verdad es que la palabra no me gusta para nada. ¿Quién es imprescindible? ¿O somos todos o no es nadie? ¿No? Pero bueno, la llaman Imprescindibles y en el año 2013 un equipo de esa televisión, de ese programa, hacen programas muy buenos, están muchos meses rodando, muchos meses editando, muchos meses montando, lo que se llama, incluso con el sistema de montaje antiguo, un montador que decide lo que que se encadena con mucha autonomía, con lo cual hacen reportajes bastante potentes, ¿no? Además largos, de 1 hora, y los pasan normalmente los viernes a las 9 de la noche. Cuando empieza el rollo de telediario de la primera, te vas a la segunda y ves siempre un buen reportaje, ¿no? Y entonces me pidieron que querían hacer un Imprescindibles conmigo, ¿no? Y yo les dije, bueno, justamente Adis me había llamado para decirme, mi mujer está embarazada. Y dije, yo le había dicho, oye, cuando tu mujer se quede embarazada me llamas. Y yo eso dices a tu madre, pero ¿cómo cuentas a mí? Y dije, mira, vamos a ver el nacimiento del hijo de Adis. Y me acompañaron. Lo pueden encontrar en internet fácilmente. Imprescindibles, Gervasio Sánchez. Dura 1 hora, entonces les recomiendo que se tomen un cubata al mismo tiempo, porque aguantarme 1 hora más en la tele. Pero está muy bien el documental, está muy bien montado, todo pasa en Sarajevo.
y también hay protagonistas, pues amigos míos que participan, sale gente como Iñaki Gabilondo, el actor Carmelo Gómez, mis compañeros de Heraldo Aragón, desde el director al antiguo director adjunto, pasando por personas a las que yo tengo mucho cariño y aprecio, buenos amigos con los que he trabajado en zona de conflicto, como Ramón Lobo, Alfonso Armada, la persona que mejor conoce mi trabajo, que es la persona que me ha comisariado dos posiciones, Ana Balsés, y al final del programa, que si pudiera conseguir abrir un archivo que tengo aquí, lo quiero mostrar porque van a ver que es una historia muy bonita, ¿no? Pasamos a ver si lo consigo. Esto va a ser otra. No, esto no es, ¿ves? Aquí está. Aquí está. Que no sé si voy a conseguir encontrar el final. ¿Qué es esto? Bueno, espérate, a ver si contamos esto, cómo se abre esto. Que si hubiese... No, aquí no se acepta nada. No. ¿Qué programa? No. Uf. Sí. No sé, bueno, da igual, no importa. Ya lo mirarán ustedes en casa con el cubata que se van a hacer esta noche o mañana. Entonces, al final de este documental, los montadores, la directora del programa, del documental, hace una especie como de viaje entre el Adi de los 13 años y el Adi de los 32 años con su hijo. Y es espectacular, porque ver pasar la historia de un niño machacado por la guerra, destrozado por una mina, a ver un niño como de repente ya es un hombre y abraza a su hijo, ¿no? Y es espectacular, pero espectacular. Y creo que esto explica más sobre la guerra, las consecuencias de la guerra, la violencia de las guerras. La gente, cualquier persona puede entender mejor. Yo siempre digo que las consecuencias son brutales en la guerra, que no tienen nada que ver con los tiempos reales de la guerra, físicos. Sí, que la guerra acaba y luego se pintan las paredes, se tapan los boquetes, pero aquí queda todo el mundo marcado, ¿no? A veces incluso durante décadas, ¿no? Y yo creo que es importante mostrar estas historias que nunca mueren, ¿no? Que siempre continúan. La protagonista de ese proyecto de Vida Minada, protagonista de las portadas, siempre ha sido Sofía. Yo ya sé claramente cómo va a ser la foto de portada del libro del 2022. La tengo ya claro. Sé dónde voy a hacerla. Solamente me faltan algunos de los protagonistas que no han nacido todavía, que son los nietos de Sofía. Sofía tiene 2 hijos, y entonces en la foto estarán los nietos de Sofía, con sus hijos y ella. Ella ya con el pelo blanquito, y habremos pasado desde los 13 años que la conocí yo hasta los 40 años que tendrá entonces, cuando yo la fotografié en el 2022, más o menos por el mes de marzo, que justamente habrá cumplido 39 años, cumple el 4 de marzo, 39 años, y habremos visto la historia de una niña de 13 años a 39. Y esto es lo que hace que estos trabajos, esto que se llama periodismo, para mí todo esto es periodismo, pero que está desaparecido de los medios de comunicación, porque nadie apuesta por estas historias, sirven para, no digo para mejorar la vida, pero sí para mejorar la visión de los ciudadanos sobre las guerras. Muchas gracias. ¿No me he pasado el tiempo? ¿No? Si a alguien se le ocurre alguna... Ya. Bueno, entrar era extremadamente peligroso. Había una buena posibilidad que era entrar en avión con los aviones de la Fuerza de Protección de Naciones Unidas, que de cuando en cuando eran tumbados. O sea, tú podías coger un avión en Ancona
que era la mejor manera, Ancona-Sarajevo, venías en un avión con ayuda humanitaria, bajabas, ahí te metían en una tanqueta blindada y te llevaban hasta los edificios de Naciones Unidas, ahí te soltaban y tú ya te buscabas la vida. Eso pasó durante una época, digamos, a mitad de guerra. Después se cerraron todos los vuelos porque varios aviones fueron alcanzados. De hecho, yo volaba en un vuelo a Sarajevo con un coronel español que luego llegó a general de división, y de repente, bueno, estábamos ya preparándonos vamos a empezar a bajar ya hacia Sarajevo, vimos que el avión hacía una curva muy potente y nos llevaban de nuevo a Ancona. Y cuando bajamos en Ancona dijimos, ¿qué ha pasado? Dijeron, el avión delante lo han tumbado, ¿no? O sea, lo han disparado y se ha ido para abajo. Por suerte nosotros íbamos en el de atrás, ¿no? Y entonces se cerraron los vuelos y había que entrar por tierra. Al principio de la guerra nosotros entrábamos con vehículos normales y corrientes. Después ya con el paso del tiempo las grandes agencias internacionales, los grandes diarios empezaron a blindarse y ya empezaron a utilizar coches blindados para evitar que te matasen como una rata, ¿no? Porque era una ratonera. Yo he entrado muchas veces en Sarajevo, en momentos muy duros, con blindados de Naciones Unidas que eran atacados, con coches que recibimos disparos, con coches sin protección, que no sé ni cómo pudimos entrar, y luego en alguna ocasión en avión hasta Naciones Unidas. Pero en el fondo, al final, la entrada era peligrosa, pero lo peligroso era el día a día, porque una vez que estabas en Sarajevo, estabas ahí 3 semanas, un mes, bajo la posibilidad de que en cualquier momento pudiese te caer una bomba encima o un francotirador te volase la cabeza, ¿no? No se podía salir, o sea, al principio hubo gente que se marchó al principio de la guerra, pero llegó un momento en que, evidentemente, mucha gente se quería marchar, pero el gobierno bosnio cerró las puertas, cerraron todos los accesos. Podías salir con salvoconducto que tenías que conseguir. A veces, por ejemplo, la familia donde yo viví, la madre, que era una mujer enferma de corazón, consiguió un salvoconducto para salir por un túnel que pasaba por debajo del aeropuerto. Casi se muere en el túnel, porque el túnel era un túnel sin aire prácticamente, que tenía como 1,5 kilómetros de largo, que había que pasar prácticamente arrastrándose, casi se muere. Realmente lo pasó muy mal. Una taquicardia dentro del túnel, bueno, fue un tremendo lío, pero bueno, luego ya pasó aquí, tenía a su hijo en Madrid y pasó 2 años en Madrid. Los 2 últimos años de la guerra los pasó en Madrid, por lo menos no tuvo que aguantar las bombas allí, ¿no? Pero en principio no dejaban salir a ciudadanos en edad militar, desde 16 años hasta 60 años no podía salir nadie, salvo si no eras un herido de guerra o había algo que te permitiera salir, porque tenías, gente que evidentemente compraba los salvoconductos, ¿no? Porque la guerra, si tienes dinero, al final también tienes otras posibilidades, ¿no? ¿Te tocaba hacer envío diario de crónica, fotos así, o ibas un poco a tu aire o como se pudiera? No. Había... ¿El nivel de exigencia yo creo que ahora ha subido? El nivel de exigencia yo creo que ahora en la crónica diaria... Yo en Sarajevo trabajaba, yo siempre he sido un periodista freelance, con lo cual, si no mandaba, ni cobraba, ni estaba. O sea, la demostración palpable de que estabas es que al día siguiente tu crónica fuera firmada, pues, Gervasio Sánchez Sarajevo, ¿no? Y sí, yo mandaba todos los días, que podía, todos los días. Lo que pasa es que era complicado. Al principio... yo a partir del 93 empecé a usar portátil, hasta el 93 no había usado portátil, y ya conseguí que en Heraldo Aragón me pusieran un programa muy bueno, muy sencillo, sin claves, sino simplemente cuando se abría el sistema le daba al enter y salía la crónica, ¿no? Y tardaba muy poco tiempo, porque uno de los problemas graves de Sarajevo durante la guerra es que no había teléfonos. Los teléfonos dejaron de funcionar, y los únicos que tenían teléfonos satélites eran las agencias importantes, la BBC o AP, Reuters, France Press o Eurovisión, que estaba en la televisión bosnia para las televisiones europeas y americanas, ¿no? Y se pagaba entre 25 y 40 dólares el minuto de satélite. Entonces, claro, era una locura. Entonces yo conseguí convencer a la gente de Heraldo que me abriese un canal
para, sin claves, poder, porque además tú llegabas a la agencia, tenías que esperar tu turno, a veces te decían, hoy no puedes mandar porque tenemos mucho trabajo, entonces pedías, rogabas, dejadme un minuto, por favor, solamente necesito un minuto. Y yo cogía un minuto, llamaba, me abrían el canal, mandaba mi crónica y luego llamaba para confirmar, decía, ¿ha llegado? Sí, llama a mi casa y estoy bien, y cada claro, ¿no? Fotos, fotos, la única manera de mandar fotografías era negativo color que te revelasen y al final las agencias pasaban. Entonces yo lo que hacía era, cuando salía un compañero, le daba el material y le decía que me lo mandase con un DHL a Madrid, ¿no? O a Zaragoza. Sí, sin revelar, sin revelar. Estamos hablando de tiempos donde no había ni estamos hablando de hace ya que Sarajevo, el cerco de Sarajevo empezó hace en el 92 y acabó en el 95, o sea, 20 años, 20 y tantos años. Bueno, yo he dado a pasajeros de aviones paquetes con rollos. Imaginaos en Bogotá, Colombia, en el tiempo de los narcos, con la cocaína que corría por allí, llega a un aeropuerto y decirle a un señor, disculpe, ¿me puede usted llevar este paquete a Madrid? La gente te miraba con una cara. Entonces era bueno siempre tener, yo lo primero que hacía cuando llegaba a un país es llamar a la embajada y preguntar, oye, ¿alguien de la embajada que conozcáis, o un trabajador de la embajada, o un amigo de la casa, se va en los próximos días a España? Lo primero que hacía, antes que ponerme a trabajar, saber cuándo podía mandar mi material. Entonces me decían, pues mira, dentro está, en el vuelo del jueves, entonces tú cogías y al jueves faltan 3 días, me ponías a hacer fotos, quedaba en el aeropuerto, le daba el paquete y yo sabía que cuando llegase a Madrid alguien venía a buscarse al aeropuerto o iba a su casa, lo recogía y lo revelaban y tal. Pero claro, había veces, yo recuerdo una vez que se lo di a un niño que hacía un vuelo Managua, República Dominicana, Madrid, pero él se quedaba en República Dominicana. Entonces le rogué al niño que se lo diese a algún pasajero del vuelo, o sea, el niño entró en el avión porque no me quedaba, o era esto o material que se perdía, porque sí, lo podía guardar pero yo necesitaba que llegase a España para que se vendiera y yo pudiera seguir trabajando, ¿no? Y el niño lo hizo de puta madre, porque el niño, además le rogué, le hice una carta, este niño lleva un material, le puse mi pasaporte, tal y cual, no sé, como el niño se enrolló en el avión, pero el material llegó, ¿no? Solamente una vez me perdieron como media docena de rollos de un trabajo que era importante, pero como también le había dicho, yo ya en aquellos tiempos ya decía, bueno, tiro diapositiva, pero también tiro negativo en blanco, en color, o negativo en blanco y negro para tener por si se pierde, para tener algo para mí de lo que está pasando, ¿no? Pero era complicado, muy, muy complicado. Ahí todavía es, cuando estoy con gente joven digo, mira, vosotros tenéis, o sea, ahora mismo yo he estado en Bagdad en los últimos tiempos, en Kabul, en Magdalena Medio, en Colombia, en zonas muy jodidas para trabajar, o en Kandahar, y saber que puedes leer tu crónica 20 veces, si necesitas mandar a las 8 en punto, a las 8 menos un minuto le das al correo electrónico que sale pitando, pues que eso, una tranquilidad absoluta. Yo he llegado a tardar más tiempo en mandar una crónica que en escribirla, varias veces. 3 horas para esperar para mandar o escribirla corriendo o bueno, hacer cosas rarísimas. No sé al final cómo los nombres salían bien escritos, ¿no? Bueno, algunos salían mal escritos, pero como solamente lo sé yo, o sea. Bueno, en las guerras... Pero si te... No, y hoy es efectivo, ¿eh? Hoy es efectivo. Tú te vas a Siria, como te lleves un paquete así de dólares, no haces nada. Allí no eso. Luego te hay una transferencia. ¿Cómo? No. O sea, todo es efectivo. Los sirios que salen van con efectivo, si no, no pasa. No, yo he visto, mira, la policía serbia se especializó en robar a los periodistas a la entrada de Sarajevo. Tú cuando ibas a Sarajevo tenías que pasar por Kiselja, que estaban los croatas, los católicos, y luego tenías que pasar por Ilisa, que estaban los serbios. Y luego tenías que entrar en Sarajevo, estaban los bosnios, musulmanes, y algunos serbios también. Entonces había un último control que estaba la policía, que eran unos hijos de puta, de cuidado, y yo he visto
Bueno, he visto a un equipo de la televisión austríaca con los que estaba viajando yo, cómo lloraban porque les habían quitado 40.000 marcos alemanes. Además eran muy honorables estos señores, te hacían un papel diciéndote el Estado serbio de Bosnia se queda con 40.000 marcos alemanes que se les devolverá al final de la guerra. Te daban un papelito. Entonces yo tenía la suerte de que en el primer viaje que hice a Sarajevo entré por la parte serbia. O sea, salí de Belgrado, entré por la parte serbia, casi era extremadamente peligroso, pero por otra parte podías llegar prácticamente a las puertas de Sarajevo sin que te pegase un tiro, ¿no? Porque había muchos paramilitares. Y tuvimos la suerte de que paramos en Pale donde estaba el comando, estaban las bestias que dirigían los bombardeos de Sarajevo, que hacían la limpieza étnica, estaba Karachi, estaba Vladi, estaban todos allí, ¿no? Y había unos periodistas serbios muy majos, de la Asociación de Periodistas Serbios, que cuando llegamos, preguntamos por ellos nos ayudaron mucho y nos hicieron algo que fue fantástico, un carnet de prensa en cirílico, que mostraba que nosotros habíamos sido acreditados ante el gobierno de Pale. Y eso fue mi salvoconducto durante toda la guerra. Cuando estaba con los serbios, eso sí, tú tenías que llevar muchos carnets. El de los bosnios, el de aquí, el de allá, pero nunca te podías equivocar de carnet, o sea, no podías entregar a unos. Entonces, cuando llegabas a un control, a mí me pasó con esto, yo iba con los austríacos, yo llevaba dinero, muy escondido, porque yo sabía lo que iba a pasar. Yo les dije, oye, llevamos mucho dinero en efectivo, porque tenías que pagar las transmisiones en efectivo. Y digo, pero lo lleváis escondido y tal. Les advertí, les dije, mira, es que, hostias, esto es un camino peligrosísimo. Bueno, vamos a ver. Y claro, llegaron y les quitaron todo el dinero delante de nuestro. Yo vi ahí pasar los fajos de marco y decía, joder, macho, estos cabrones, lo fácil que es para ellos la guerra, ¿no? Entonces yo me había escondido y cuando dos de los policías estaban con ellos, el tercer policía, que era el oficial, se me acercó y me dijo, ¿y tú? Yo cogí y le saqué el carnet, le dije, miró, ¿estás acreditado en Pale? Vale. Sí, empecé a hablar, ¿no? Sí, ahí están. He ido alguna vez a entrevistar a Karachi, mentira, ¿no? Tal, no sé qué, ustedes sufren mucho, no sé qué, no sé cuánto. Y el tío no me dijo nada. No me pidió, ¿dónde está tu dinero? Yo le había dicho, no, es que no tengo dinero. ¿Cómo que no tienes dinero? ¿De qué? Y bueno, y salvé los muebles, como suele decir, varias veces gracias a este carnet, que todavía lo tengo guardado como paño, bueno, en paño, porque fue un carnet que me sirvió mucho durante la guerra de Bosnia. Luego no se dio más. Yo me acuerdo que a otros periodistas yo les decía, oye, si vais a Pale, intentad conseguir este carnet, porque es un carnet, es un salvoconducto prácticamente. Y nadie ya se dejó de entregar. Entonces solamente un grupo muy reducido de periodistas teníamos este carnet, que casi éramos como invitados del gobierno serbio de Bosnia, con el sello de Pale, con el sello muy, muy institucionalizado, ¿no? Yo no entendía nada porque estaba todo en cirílico, pero alguien me lo trajo un día y dijo, hostia, ¿este carnet cómo te lo has hecho? Pues allí fue en Pale, en junio del 92. ¿Ya no tenéis más preguntas? Bueno, pues nada, pues tenéis más preguntas. Daos las gracias por vuestra asistencia un viernes por la noche, no está mal, de público. Y espero que en otra ocasión nos podamos encontrar y podamos seguir charlando, ¿no? Muchas gracias por todo. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.